su vista. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de qué, hermano, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día, que dice, hermano, se acerca. Oremos. Dios, gracias te damos en esta tarde. Bendice, Dios, mensaje de tu palabra, y Señor, que sea el Espíritu Santo que hable en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Este mensaje, hermano, es un mensaje de exhortación y un mensaje de ánimo. Nunca mi intención, hermano, ha sido enseñorearme de la iglesia. Jamás. Y siempre mi oración, hermano, es que nunca suceda eso. No quiero eso. Y este mensaje, hermano, pareciera como si yo me estuviera enseñoreando de la iglesia, pero no es esa la intención. Quiero enseñarle algunas verdades, hermano, en cuanto a congregarnos en la iglesia, para hacerle de ánimo a usted y que usted tenga importante la iglesia. Ahora, yo entiendo doctrinalmente que la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Pero tenemos un lugar donde nos congregamos como iglesia, y esto es parte también de la iglesia. Es un lugar que hemos dedicado para la obra de Dios, un lugar para el pueblo de Dios, y donde se predica la palabra de Dios y donde se canta a Dios. Entonces, ahora voy a referirme más al lugar, sino no al cuerpo de Cristo o nosotros, sino al lugar donde nos congregamos. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos. Esa palabra congregarnos, hermano, aquí está hablando de reunión para adorar y juntar. Está hablando de estar juntos y de estar en una reunión para adorar. ¿Adorar a quién, hermano? A Dios. Hebreos fue escrito a cristianos, hermano, y se le da una exhortación a esos cristianos. Dice, no dejes de congregarte. Pero da unas razones por las cuales da esta exhortación. Dice, como algunos tienen, ¿por qué, hermano? Por costumbre. Porque llega el tiempo o llega un momento, hermano, en que gente llega a la iglesia o al lugar donde se congrega la iglesia, y después, hermano, con tanta ligereza y con tanta facilidad, llegan a faltar un culto. O dice, hoy no voy a ir a la iglesia, me siento cansado. Y se entiende porque está trabajando, porque trabaja. O hoy no voy a la iglesia porque tengo que hacer esto en la casa. Entonces dice, como algunos tienen por costumbre. Llega un punto, hermano, en el cristianismo que llegan a acostumbrarse a faltar a la iglesia, y llega al punto que dejan completamente la iglesia. Empiezan a faltar de vez un culto o dos cultos, y después se les hace fácil dejar la iglesia. Y el pasaje dice, no dejes de congregarte, porque hay algunos que ya lo tienen como costumbre. Pero también dice la Biblia, sino exhortándonos, y luego dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermano? Vaya a Apocalipsis capítulo 22. ¿A qué día se está refiriendo? El pasaje dice, no dejes de congregarte, porque hay algunos que ya lo tienen como costumbre, se les hace costumbre no ir a la iglesia. Y otros dicen, bueno, otra razón es porque cuanto ves que aquel día se está acercando. Hermano, el día del Señor está más cerca que cuando creímos, hermano. Jesucristo va a venir pronto, no sabemos cuándo. Dice la Biblia que ni aun los ángeles saben cuándo va a venir Cristo, pero sabemos que su venida está cerca. Capítulo 22, versículo 12 de Apocalipsis. Dice Jesucristo, he aquí, yo vengo, ¿qué, hermano? Pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea, ¿qué dice? Su obra. Jesucristo dice, he aquí, yo vengo pronto. Jesucristo, hermano, viene pronto. Así que, fíjese bien, cuanto más, hermano, esté cerca la venida de Jesucristo, no deje de congregarse, porque los tiempos se van a poner más difíciles. Dice la Biblia que los tiempos van a ser como en los días de Noé.
Y si usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento, los tiempos de Noé fueron tiempos tiempo en que la gente se pervertía, la gente pecaba deliberadamente. Entonces, cuanto más cerca está la venida del Señor, hermano, más esto se va a manifestar. Vaya al capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11 de ese mismo libro, Apocalipsis 3:11. Dice: no dejes de congregarte cuanto veas que aquel día se acerca. Jesucristo, hermano, su venida está cerca, así que no debemos dejar de congregarnos, hermano, porque los tiempos se van a poner más difíciles de lo que ahora están. Y el diablo, hermano, está tratando de que el cristiano se aleje de Dios, deje la iglesia, deje de leer su Biblia, deje de orar por los tiempos en que estamos viviendo. Apocalipsis 3, versículo 11 dice: he aquí yo vengo. ¿Qué dice, hermano? Pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Dice Jesucristo: he aquí yo vengo pronto. Ahora vaya a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Si no lo encuentra, solo escuche. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué, hermano? La apostasía. ¿Sabe qué es la apostasía? Alguien que estaba en los caminos de Dios y se alejó de Dios. Dice: no vendrá sino antes sea esto manifestado. ¿Qué se va a manifestar? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. El diablo va a ser manifestado, el anticristo va a ser manifestado. Así que dice la Biblia que no va a venir hasta que esto sea manifestado. Y hermano, ¿sabe que cuando usted se aleja de la iglesia, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de leer la Biblia, hermano, empieza, o es un principio de la apostasía, empezamos a alejarnos de Dios? ¿Cuánto hoy en día, hermano, cuánta gente se ha alejado completamente de Dios por una excusa tan sencilla? La pandemia. Vino la pandemia y hay mucha gente que ya no se congregó. Estamos en estos tiempos, hermanos. La venida del Señor está cerca. Dice: no va a venir sino hasta que se manifieste, ¿qué, hermano? La apostasía. Vamos a ver gente yéndose de la iglesia, gente que no quiere nada con Dios, gente que no quiere nada con la palabra de Dios. Amén. El viernes salimos a ganar almas para allá en lo último del Sauce, y pues íbamos regalando folletos. Y ya de regreso, ahí por la escuela del Sauce, íbamos caminando y encontramos 2 folletos partidos en 3 partes. Estamos viendo en tiempos de apostasía, hermano, que no quieren nada con la palabra de Dios. Amén. Dice: pero no va a venir hasta que esto suceda. Ahora, vamos a ver, hermano, la importancia de congregarse. ¿Por qué es importante congregarse? Número 1, hermano, porque cuando nos congregamos, venimos, hermano, a adorar a Dios. Salmo 95. Vamos a ver varios versículos, así que espero me puedan seguir. Salmo 95, hermano, versículos 6 y 7. ¿Por qué debo congregarme? ¿Por qué para mí como cristiano debe ser importante ir al lugar donde se predica la palabra de Dios, donde se cantan himnos que adoran a Dios, que exaltan a Dios, que exaltan el nombre de Cristo? ¿Por qué es importante, hermano? Porque vamos para adorar a Dios. Usted viene, hermano, para adorar a Dios. No venimos a adorar a un hombre. Usted no viene a adorar al pastor, amén, ni a la esposa del pastor. Usted viene a adorar ¿a quién, hermano? A Dios. Si usted se da cuenta, los himnos que cantamos exaltan ¿qué, hermano? El nombre de Dios, amén. Todos los himnos tratamos de que sea dirigido ¿hacia quién? Hacia Dios. Salmo 95, versículo 6 y versículo 7. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 6 y versículo 7. Dice: venid. ¿Y qué dice, hermano? Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de ¿quién, hermano? De Jehová nuestro Hacedor. Y luego dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de ¿qué, hermano? De su prado, y ovejas de ¿qué, hermano? De su mano. La palabra adoración, hermano, quiere decir dar culto y reverencia. Quiere decir dar culto
y reverencia. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, viene a adorar a Dios. Porque el culto, hermano, va dirigido ¿a quién? A Dios. Amén. El servicio en la iglesia debe ser ¿hacia quién? Hacia Dios. Pero hoy en día en muchas iglesias, hermano, ese motivo es incorrecto. Porque se adora a un hombre. Tienen a un hombre como un Dios. ¿Verdad que sí? Entonces la adoración ya no es hacia Dios, sino ¿a qué, hermano? Hacia un hombre. Y la adoración debe ser solamente a Dios. Adoramos a Dios, hermano, con los cantos, con la oración, con la palabra de Dios. Vaya a Salmo 5, versículo 7. Salmo 5, 7. Recuerde, grábese lo que quiere decir adoración. Es dar culto y reverencia. Dar culto y reverencia. Es lo que quiere decir adoración. Salmo 5, versículo 7. Porque es importante congregarme, hermano, porque vamos a adorar a Dios. Amén. Usted viene buscando a Dios y darle toda la honra y toda la gloria a Él. Salmo 5, 7 dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia, ¿qué dice, hermano? Entraré, ¿qué? En tu casa, adoraré hacia tu santo templo. ¿En qué, hermano? En tu temor. El salmista, hermano, se estaba refiriendo al tabernáculo como la casa de Dios. Él no se estaba refiriendo al cuerpo de Cristo. Aparte que en el Antiguo Testamento todavía no se enseñaba esa doctrina, sino se les enseñó a los apóstoles. Entonces, el pueblo de Israel veía en el tabernáculo como ¿qué, hermano? Como la casa de Dios. ¿Y qué dice el salmista? Bueno, voy a venir hacia tu casa, hacia tu santo templo, y te voy a, ¿qué dice, hermano? Adorar. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Primer libro de Samuel 1, del 1 al 3. Fíjese bien lo que dice. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llama Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Apa nombrecito, ¿va? Es difícil de pronunciar. Versículo 2. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad. ¿Para qué, hermano? Para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de qué, hermano? De Jehová. Dice la Biblia que todos los años que hacía Elcana, hermano, subía, ¿verdad que sí? ¿Hacia dónde? Hacia el tabernáculo. ¿Para qué? Para adorar a Dios y para ofrecer ¿qué? Sacrificio. Ahora usted no vaya a venir a la iglesia cada año, ¿amén? Venga más seguido a la iglesia, ¿amén? Pero dice que constantemente, cada año iba ¿a dónde? A la casa de Dios a adorar. Hermano, cada culto que usted venga con el corazón, hermano, para adorar a Dios. Le adoramos porque por lo que Él es y lo que Él hace hacia con nosotros, amén. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, hermano. Juan capítulo 4. Nuestra adoración, hermano, debe ser hacia Dios. Pero hay algo interesante, hermano. Nuestra adoración, hermano, debe ser espiritual. Amén. Nuestro culto debe ser ¿qué, hermano? Espiritual. ¿Por qué razón? Bueno, dice la Biblia en Juan 4, versículo 24. Juan 4, 24. Dice: Dios es ¿qué, hermano? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que ¿qué? Que le adoren. Hermano, mire, mucha de la gente sabe por qué no viene a nuestras iglesias. Por el tipo de música que usamos. Ay, está bien aburrido, están bien apagados, ¿verdad? No tiene el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que Dios busca adoradores ¿qué?
en espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es que, hermano, espíritu. Entonces, el culto, hermano, debe ser lo más espiritual. Amén. No debe resaltar más la carne que lo espiritual. Amén. Mira, hay muchas iglesias que le dan más tiempo, más énfasis a los himnos o a los cantos que a la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo espiritual que nos ayuda en nuestra vida, ¿qué, hermano? Espiritual. Amén. Entonces, la adoración a Dios debe ser, ¿qué, hermano? Espiritual. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces, si alguna vez usted se pregunta por qué cantamos esos himnos, por qué ese tipo de música, porque tratamos, hermano, de que la música apele a nuestro espíritu, hermano. Que sea el espíritu que adore a quién, hermano, a Dios. Porque todo lo demás, hermano, es carnalidad y emocionalismo. Y Dios dice que no es carnal ni emocional. ¿Sí está conmigo, hermano? Dios es que dice, hermano, espíritu. Por eso, hermano, debo congregarme, debo tener de importante el congregarme, porque vengo a adorar a quién, hermano, a Dios. Número 2, porque aprendemos, hermano, de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. Aprendemos, hermano, de la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante en un culto, hermano? O en la iglesia, ¿cuál debería ser lo más importante? La palabra de Dios. Amén. Esta mañana, hermano, yo me sorprendí y la verdad que no me di cuenta. Pero ¿sabe cuánto tiempo enseñé en la escuela, en la enseñanza de la mañana? 1 hora, hermano. No sé si los hermanos lo sintieron, yo creo que sí, estar sentados. Pero, hermano, eso es lo más importante, la palabra de Dios. Amén. Yo no le voy a poner más énfasis a los himnos, sino a la palabra de Dios, porque es lo más importante. Deuteronomio 31, versículo 12 y 13. 12 y 13. Fíjese bien, aquí está hablando de Israel, al pueblo de Israel. Pero aquí hay unos principios en los cuales usted y yo podemos aprender en cuanto a la iglesia. Dice, harás congregar, ¿qué, hermano? Al pueblo, varones y mujeres, ¿y qué, hermano? Y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, fíjese bien lo que dice, para que oigan y aprendan y teman a Jehová, ¿qué, hermano? Vuestro Dios. Y note lo que dice, y cuiden de cumplir todas las palabras de ¿qué, hermano? De esta ley. Versículo 13, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ¿qué dice, hermano? De ella. Pero note lo que se le dice a Israel. Mire, para que ustedes oigan y aprendan y teman a Jehová, ¿qué dice? Vuestro Dios. Hermano, la palabra de Dios es para que usted y yo la escuchemos. Venimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios, pero también, hermano, para aprender a temer a Dios, porque a través de la palabra de Dios aprendemos a temer a Dios. Amén. De esa manera, Nehemías capítulo 8, Nehemías 8. Está Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Acá, atrás de Esther queda Nehemías. Nehemías capítulo 8. Nehemías 8, versículo del 1 al 6, hablando también del pueblo de Israel. Nehemías 8, versículo del 1 al 6, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de, ¿qué dice, hermano? De la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres
y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a qué, hermano, al libro de qué, hermano, de la ley. Pero note, hay algo interesante. ¿Desde a qué horas leyó la ley Esdras, hermano? Dice que desde el alba hasta qué horas, hermano, hasta mediodía. Y nosotros a veces hasta con una hora de predicación nos cansamos, ¿verdad? 40 minutos, el pastor ya se tardó bastante, ¿verdad que sí? Y tengo los frijoles ahí, tengo que hacer esto y el otro. Bueno, dice que duró desde la mañana hasta mediodía. Y dice que el pueblo estaba, ¿qué, hermano? Atento al libro de la ley. Hermano, cuando usted venga a la iglesia, venga con ese corazón dispuesto, hermano, a escuchar la palabra de Dios, a estar atento, porque Dios le puede enseñar algo, amén. No es quien se para detrás del púlpito, hermano, es lo que se está enseñando, que es la palabra de Dios, amén. Porque, mire, hermano, lejos sea de mí, y siempre oro con esa, mi intención siempre predicar la palabra de Dios, hermano, porque eso va a ser lo que va a edificar su vida espiritual. Mi intención nunca es, hermano, enseñar una ideología de hombre, porque eso no edifica, hermano, amén. Lo que edifica es que, hermano, la palabra de Dios. Versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué, hermano? Atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron. ¿Y qué hicieron, hermano? Y adoraron a Jehová, inclinando ¿a dónde, hermano? A tierra. Debemos, hermanos, siempre venir a la iglesia a aprender de la palabra de Dios y estar atento a la palabra de Dios, amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Hay algo interesante, hermano, en lo que podemos aprender este versículo. Es importante la palabra de Dios, y lo más importante es que usted aprenda la palabra de Dios. Refiriéndose a la palabra de Dios, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué, hermano? Para enseñar. Hay que detenernos un poquitito. Dice, toda la escritura es inspirada, ¿qué, hermano? Por Dios. Muchos, hermanos, dicen que la Biblia fue escrito por hombres y que es palabra de hombre. ¿Usted cree que un hombre va a escribir que el adulterio es pecado? ¿O que la fornicación es pecado? ¿O que la mentira es pecado? No, hermano. Un hombre jamás va a pensar en poner eso. Es Dios quien lo hizo. Amén. Solamente usó al hombre como un instrumento. Es como, por ejemplo, yo tengo un lapicero. El lapicero no va a decidir qué va a poner en el papel. ¿Quién lo va a decidir, hermano? Yo. Lo que yo quiero voy a impregnar en el papel. El lapicero no va a escribir lo que se le antoje. Y eso hizo Dios con los hombres, hermano. Los hombres simplemente fueron un instrumento. Lo que escribieron fue lo que Dios le dijo que escribiera. Por eso la Biblia, hermano, es inspirada por Dios, toda, de principio a fin. Pero dice que la Biblia, la palabra de Dios, no te dice, es útil ¿para qué, hermano? Para enseñar. La palabra de Dios a mí me enseña, hermano. Amén. Los que tenemos hijos pequeños nos enseñan a cómo criar a nuestros hijos. Amén. Cómo debemos guiarlos por los caminos de Dios. Amén. Los que se van a casar nos enseña la Biblia cómo debe ser el matrimonio. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces la Biblia nos enseña. No solo eso, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia, pero con un propósito, dice, a fin de perfeccionar, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermano? Perfecto. Esa palabra perfecto, hermano, se los he dicho muchas veces, no habla de un hombre que no tenga error, se habla de una madurez espiritual. Entonces la Biblia, hermano, me ayuda a mí a crecer, ¿qué, hermano?
espiritualmente. Amén. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto o maduro. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, 2, ahí más adelantito va a encontrar Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 21. 19 al 21. Segunda de Pedro, 1, versículo 19 al 21. ¿Por qué es importante, hermano, congregarme, buscar congregarme? Porque vamos y adoramos a Dios, porque aprendemos la palabra de Dios. Lo más importante en un culto, en la iglesia, debe ser la palabra de Dios. Amén. Segunda de Pedro 1, versículo 19 y 20. Dice, tenemos también la palabra que, hermano, profética, y note lo que dice, más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué, hermano? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, pero siendo inspirados por el Espíritu, ¿qué, hermano? Santo. Mira, hermano, yo le he dicho, si usted llega a escuchar de parte mía, detrás de este púlpito, una ideología mía, una filosofía de hombre, usted tiene el derecho de dejar de venir a la iglesia, hermano. Porque la Biblia, hermano, no es traída por un hombre, viene de parte de Dios. El hombre simplemente es el instrumento. Lo que un predicador debe predicar es la palabra de Dios. Amén. No una ideología de hombre, no lo que él piensa o lo que él cree. Tiene que ser lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Entonces venimos a la iglesia, ¿qué, hermano? Aprender la palabra de Dios. Número 3, ¿por qué es importante congregarme en la iglesia? Porque somos, hermano, una familia espiritual. Amén. Somos una familia espiritual. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, si le preguntáramos a la hermana Elsa cómo se sentiría que su esposo se fuera a otra casa, se sentiría mal. Porque, hermana, que se vaya, ¿verdad? Va a decir, hermana, porque ellos son una familia, son un matrimonio. ¿Y cómo deben estar? Juntos, ¿verdad que sí? ¿Cómo cree que sentiría mi esposa si yo llego y le abro la puerta, métete a tu casa, yo me voy a ir a otra casa? ¿Cómo? ¿Va? Si somos una familia, debemos estar juntos. ¿Sí? ¿Sí está conmigo, hermano? Una familia debe estar, ¿qué, hermano? Unida. Ahora, fíjese bien, durante la semana normalmente, hermano, estamos separados, cada quien por su lado, ¿verdad que sí? Pero cuando apartamos 3 cultos durante la semana, para que nos reunamos como familia espiritual. Amén. Ahora, los demás días, hermano, esta es mi postura como hombre. No es para que usted la tome, pero mi postura como hombre es que en la iglesia, o más bien para los cristianos, hermano, usted debe tener en cuenta a su familia también. Yo no puedo tenerlos toda la semana aquí en la iglesia, hermano, porque usted tiene que pasar con su familia tiempo. Amén. Y la Biblia nos habla de eso. Y eso vamos a aprender el aniversario acerca de la familia. La familia es importante, hermano. Amén. Entonces, si la familia es importante, imagínese la familia espiritual. Es más importante también. Amén. Entonces, dice Primera de Juan. Vaya, Primera de Juan. A Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Entonces, nosotros, hermanos, somos una familia espiritual. Mire versículo 12, Primera de Juan 1:12. Esto está hablando, Juan 1:12. El Evangelio según San Juan 1:12. Eso está hablando cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador. Mire lo que dice la Biblia. Una vez que somos salvos, está mencionando esto. Juan, el Evangelio según San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué, hermano? Hijos de Dios. Entonces, fíjese bien, usted y yo somos hijos de ¿quién?
de Dios. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Él es nuestro Padre celestial. Entonces, como hijos de Dios, hermano, somos hermanos en Cristo. Amén. Por ejemplo, mi esposa y yo somos una familia. Nuestros hijos, hermano, ¿qué son entre ellos? Son hermanos, ¿verdad que sí? Porque son hijos, ¿qué? Nuestros. Todos somos una, ¿qué? Familia. Entonces, ellos, hermano, no deberían de llamarse por su nombre, deberían de llamarse por hermanos, hermana, hermano, porque son una familia. Amén. ¿Cómo nos llamamos entre nosotros, hermano? Hermanos en Cristo, ¿verdad que sí? Cuando nos saludamos, Dios les bendiga, hermano. Bueno, a veces nos hablamos por nombre, ¿va? Pero por la confianza, pero normalmente, ¿cómo nos saludamos? Hermano, Dios le bendiga, ¿verdad que sí? Porque somos una, ¿qué, hermano? Familia. Entonces, ¿cómo debe estar la familia? ¿Unida o cada quien en su rumbo? Unida, ¿verdad que sí? ¿Y qué días pusimos, hermano, para estar unida la familia espiritual? Martes y domingo. Amén. Son los días que ocupamos para la familia espiritual, para reunirnos. Mire, el propósito, hermano, cuando hacemos un evento y después hacemos una comida, el propósito es que convivamos como familia, porque normalmente los días de la semana no nos vemos, solo esos días, ¿verdad que sí? Entonces aprovechamos ese tiempo, ¿para qué, hermano? Para convivir como familia. ¿Sí me explico? Imagínese que estamos mi esposa y yo en la casa y en toda la semana no le hablo hasta el domingo, y luego viene la siguiente semana y no le vuelvo a hablar hasta el domingo. ¿Cómo cree que se va a sentir? Pues más, va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué me ignoras? ¿Verdad que sí? Tiene que haber convivencia en la familia, por eso nos congregamos, hermano, amén. Para estar juntos espiritualmente. Vaya a Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, Gálatas 6:10. Entonces somos parte de una familia. Gálatas 6:10, mire versículo 10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a quién, hermano, a todos, pero note, le da un énfasis más, a algo más, y mayormente a los de la familia, ¿qué? De la fe. Usted y yo somos de la familia de la fe en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Padre Celestial. Dice, sí pueden hacer bien a todos, pero pónganle mayor énfasis a los de la familia, ¿qué, hermano? De la fe. Porque si alguien tiene una necesidad y viene con nosotros, hermano, la Biblia dice que tengo que ayudarle. Dice, hay que ayudar, hay que hacer un bien a ellos. Amén. ¿Sí está conmigo? Entonces tenemos que hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Efesios 2, ahí adelantito, Efesios 2, versículo 16. Efesios 2:16. Efesios 2, versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas, ¿qué dice, hermano? Las enemistades. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo, ¿qué? En un solo cuerpo. Una familia, hermano, debe estar unida. Somos miembros, hermano, de la familia de Dios. Y así debe estar una familia, debe estar unida. Amén. Por causa del tiempo no vamos a ir, pero si está anotando, anótelo. En 1 Corintios 12, del versículo 20 al versículo 27, nos habla, hermano, del cuerpo de Cristo. Y dice que todos somos miembros y somos un solo cuerpo. 1 Corintios 12, del versículo 20 al 27, usted lo puede leer en su casa. Nos habla, hermano, de que todos somos miembros y somos un cuerpo, y dice que estamos unidos. Entonces, una familia, hermano, debe estar unida. Si una familia no está unida, hermano, entonces hay algo que no está bien. ¿Amén? Por eso entre nosotros, hermano, no debe haber pleitos, no debe haber envidias. Debemos tratarnos bien unos a otros. Amén. Porque somos una familia. Yo no voy a ver a mi hermana Wendy como una enemiga, la voy a ver como mi hermana en Cristo. Amén. Y entre hermanos debemos tratarnos bien. Imagínense que yo insulte a la hermana Wendy. ¿Cómo cree que se va a sentir?
Va a decir, y eso que dice que soy su hermana, pues no tiene nada, no tengo nada de hermana porque me está ofendiendo. ¿Sí me explico, hermano? Entonces debemos ser una familia y debemos estar, ¿qué, hermano? Unidos. Y número 4, para terminar, hermano, ¿por qué es importante congregarnos, hermano? Porque venimos a adorar a Dios, porque aprendemos la palabra de Dios, porque somos una familia espiritual y la familia debe estar unida. Y número 4, hermano, porque venimos a la casa de Dios. Este lugar específicamente o físicamente ha sido puesto, hermano, y ha sido dedicado para que Dios sea manifestado. Israel, hermano, tenía el tabernáculo para que fuese donde Dios se manifestase. Y Israel tenía ese lugar, hermano, lo consideraba ese lugar como la casa de Dios. Mire Génesis 28, hermano. Génesis capítulo 28. Va a decir, pero yo no soy del pueblo de Israel. No estamos en el Antiguo Testamento. Es verdad. Pero, hermano, de esto podemos aprender para valorar lo que tenemos, hermano. La iglesia o el lugar donde nos congregamos debe tenerlo usted como la casa de Dios. Ahí es donde se congrega el pueblo de Dios. Amén. Ahí es donde se alaba a Dios. Ahí es donde los niños aprenden la Biblia, aprenden versículos de la Biblia. Amén. Cantan a Dios, aprenden coritos. Génesis 28, versículo 16 al 22. Génesis 28, del 16 al 22 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que, ¿qué, hermano? Que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y la llamó el nombre de aquel lugar como, hermano, Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será, ¿qué, hermano? Casa de Dios. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré, que dice, para ti. Jacob, hermano, iba por ahí y se detuvo en una ciudad que se llamaba Luz, y ahí se le mostró una visión de una escalera. Y Jacob, hermano, tomó ese lugar y lo bendijo y le puso el nombre de Betel, que significa casa de Dios. De ahí en adelante Israel, hermano, cuando pasaba por ahí, tomaba ese lugar, hermano, como de la manera que donde Dios se podía manifestar, y le llamaron casa de Dios. Tomaban a Betel como casa de Dios en cada vez que pasaban por ahí. Mateo capítulo 21. Y se estaban refiriendo a un lugar, al lugar específico. Pero en Mateo 21 vemos una verdad similar. Jesucristo, estando ahí fuera del templo, mire lo que hizo, viendo lo que los hombres estaban haciendo. Versículo 13, 21:13, Mateo 21:13. Había, hermano, tanta corrupción en ese lugar, y la gente, hermano, estaba vendiendo, pero aparte de vender, hacían, en México decimos, trueque, es decir, que vendían unas cosas por el precio que no era. No sé cómo se le dice aquí, que un cambio, pero en México se le dice trueque porque vendían cosas que tal vez no era el valor o la cosa no estaba bien, en buen estado, entonces lo vendían sobrevalorado. Y viene Jesucristo, y mire lo que dice versículo 13, versículo 3, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será, ¿qué, hermano? Llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de, ¿qué, hermano? De ladrones, porque ahí donde estaba vendiendo estaban robando también. Y le he dicho: miren ustedes, mi casa la han hecho casa de, ¿qué, hermano? De ladrones. Y se estaba refiriendo a, ¿qué, hermano?
al templo, porque mire versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de las cambistas y las sillas de los que vendían, ¿qué dice? Palomas. Entonces Jesús estaba refiriendo a qué, hermano, al lugar donde estaba. ¿Cómo lo llamó? Casa de oración. Jesucristo lo llamó como casa de oración. Hermano, tome esta su iglesia. Si usted considera esta su iglesia, hermano, tómela como su casa espiritual, hermano. Amén. Usted se congrega en este lugar y viene con un propósito: adorar a Dios, pero alimentarse espiritualmente. Porque mire, hermano, ¿cómo cree si mi esposa me espera en la casa haciendo comida y antes fui a otro lugar y comí y le digo, no, ya no quiero comer? ¿Cómo cree que ella se va a sentir? Pero esta es tu casa, ¿verdad que sí? Yo soy tu esposa, te preparé comida, debes de comer en tu casa, ¿verdad que sí? Y hermano, usted que viene a esta iglesia, hermano, alimentarse espiritualmente. Amén. Mire, hermano, yo me sorprendo de veras que gente que va a otras iglesias, hermano, tienen tanta fidelidad a su iglesia. Mucha gente vino el día mexicano el año pasado. Tuvimos 100 personas. Y yo, hermano, duré 3-4 semanas visitando a cada uno. Les contactamos. ¿Y sabe qué? Muchos me respondían, no, yo ya tengo mi iglesia, yo me congrego en tal lugar. Y dije, si tuviéramos ese corazón de esta gente que no deja su iglesia por nada del mundo. Pero a veces somos bien inconstantes, ¿verdad? Voy aquí, me invitan allá, voy allá. Me invitan allá, voy allá también. Porque esa gente, mire, también, tal vez viene porque les vamos a dar algo, pero solo vienen ese día. No dejan su iglesia para nada. Amén. Y deberíamos, hermano, nosotros tener ese corazón. Bueno, yo ya tengo un lugar, tengo una casa donde aprendo espiritualmente, donde me alimento espiritualmente. Voy a tratar de ser fiel a ese lugar. Y le digo, no es mi intención enseñorearme de ustedes, hermano. Yo quiero animarlos, hermano, que tomen este lugar como la casa de Dios, amén, como su casa espiritual, porque ustedes vienen y aprenden espiritualmente, amén. Una vez un hermano me dijo que él ya estaba aprendiendo de otro pastor que ni siquiera, hermano, se congrega, porque la iglesia está en Estados Unidos, solamente por videos. Y vi por ahí en internet una imagen y decía, mira, congrégate, sé fiel a tu iglesia, porque tu pastor ora por ti. Él estudia durante la semana para alimentarte espiritualmente. Y aquel que tú ves en la televisión, el video predicando, ese ni sabe que existes, ni ora por ti. Dice, sé fiel a tu iglesia. Y dije, ¿cuánta verdad hay en esto? ¿Verdad que sí? Mire, hermano, yo escucho predicaciones, yo tampoco le voy a decir que, porque yo necesito alimentarme también espiritualmente. Pero yo trato de buscar predicadores con sana doctrina, que enseñen la verdad. Amén. No es malo escuchar predicación, pero trate de buscar predicadores que prediquen con sana doctrina. Amén. Pero si usted tiene su iglesia, congréguese, hermano. Amén. Ahora, si no le gusta cómo predico, pues mira, hermano Rigo ya va a comenzar la iglesia, váyase allá con nada. No, pero no es cierto, hermano, es broma. Pero mire, hermano, si usted, mire, yo les he dicho, si usted no quiere congregarse en mi iglesia, yo lo voy a respetar, amén. Pero ¿sabe qué? Ahora estoy más contento porque el pastor Rigo va a comenzar una iglesia en Sonsonate. Entonces, si usted me llega a decir, ya no quiero congregarme en su iglesia, por X razón, ¿sabe dónde lo voy a mandar? Con él, porque yo a él lo conozco, amén. Somos amigos y yo sé que predica con sana doctrina. Yo no le voy a decir, váyase con los pentes, váyase con los testigos, no, con los mormones, porque yo sé que no enseñan sana doctrina, amén. Yo voy a mandarlo a un lugar donde enseñan sana doctrina. ¿Sí está conmigo, hermano? Y si yo dejo de predicar sana doctrina, hermano, déjeme solo, amén. Váyase y busque un lugar donde prediquen sana doctrina. Hermano, allá en Sonsonate, amén. Y ahí paga el agua, de ahí está cerquita. Entonces, hermano,
La casa de Dios, usted debe tenerla, hermano, como algo especial. Es su casa espiritual. Amén. Debemos tener esa casa o la iglesia como nuestra casa espiritual. Mire, hermano, nosotros siempre que salimos fuera, hermano, tratamos de buscar un lugar donde congregarnos. Amén. Porque para nosotros eso es lo importante. No es nuestra iglesia, pero queremos escuchar palabra de Dios. Aunque yo no esté en mi casa, estoy en otro lugar, debo de congregarme, amén. Mire, la hermana Mari, y lo digo con todo respeto, ahorita usted le ve que a veces no está los domingos, pero ¿sabe por qué? Ella se va a San Salvador con su hija y a vender, porque pues ella de eso vive. Pero ¿sabe qué me dijo? Me dijo, hermano, dice, aunque estoy acá con mi hija, yo me estoy congregando. Y busca una iglesia, la iglesia más cercana con sana doctrina está en Cojutepeque, donde es la iglesia de Walter, ¿se acuerdan? De Walter, el que va allá, el que está en Nicaragua. Y le dije, hermana, me da gusto que aunque no se congregue aquí, pero busque donde congregarse y donde se predica sana doctrina. Amén. Si usted anda fuera de la ciudad, hermano, busque una iglesia con sana doctrina, amén, que prediquen la verdad. Vamos a orar para terminar, hermanos. Dios, gracias te damos en esta tarde. Sabemos, Dios, que pues tú nos enseñas, Dios, cuán importante es tu casa de oración. Jesucristo dijo que fue llamada casa de oración. Y queremos, Señor, tener importante la iglesia, el lugar, Dios, donde nos congregamos. Algo importante para nosotros es nuestra casa espiritual, donde nos alimentamos espiritualmente, donde te alabamos. Dice tu palabra que donde 2 o 3 estemos, Señor, ahí estás tú. Y queremos, Señor, siempre buscarte y buscarte. Mi intención, Dios, nunca es enseñorarme de la iglesia, pero queremos, Dios, aprender y lo importante que es congregarse. Y ruego, Dios, que tú bendigas a mis hermanos, que tú les bendigas durante la semana, les cuides, Señor, de cualquier enfermedad, y si hay algún necesitado, Señor, que tú proveas sus necesidades. Te damos gracias, Dios, por todo esto, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a levantar las ofrendas, hermanos. Si usted trae ofrenda, puede depositarla en el canasto. El plato extendido es la ofrenda normal, y el otro, la canastita, la más grande, es para misiones. Hermano Salvador, me ayuda a recoger las ofrendas. Hermano Salvador va a pasar por ahí recogiendo las ofrendas. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar y ser despedidos. Amén. Dios, gracias te damos en esta hora. Despide con bien a mis hermanos, llévales con bien. Guárdales, Señor, durante el camino a su casa, que puedan llegar con bien. Bendice las ofrendas, Dios, que fueron levantadas, que sean usadas, Dios, para tu honra y tu gloria.